Desde que comenzaron a avanzar los estudios en genética, primero comenzamos con la curiosidad, tratar de explicar un montón de cosas que hacían el ser humano. Después empezó la parte de la prevención, de saber qué nos podía ocurrir en base a algunos análisis. Y ahora estamos entrando en la etapa de las soluciones, de proponer soluciones en base a la genética. Para charlar de este tema que es absolutamente complejo, que puede ser que usted no entienda absolutamente nada, hoy contamos con la presencia de Jorge Dotto, un médico, de esos que tienen esos currículums que uno dice, me escondo el mío, lo guardo para no pasar vergüenza. Pero lo primero que quiero preguntarle, además de darte la bienvenida, Jorge, es ¿qué es la nutrigenética? ¿Cómo andás, Nicolás? Un placer estar acá charlando con vos. El placer es contar con vos. La nutrigenética es, tomamos una muestra de saliva, interpretamos el ADN de una persona y a partir de esa información nosotros entendemos cómo una persona tiene intolerancias o alergias alimentarias, entendemos cómo esa persona tiene riesgo de desarrollar alguna de las enfermedades más frecuentes, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular. Y en sí lo que hacemos con el equipo de nutricionistas es entender la situación actual y después tratar de construir un mejor futuro. Digamos, esto es que vos estabas planteando, es con la información, soluciones y prevención. Ahora, vos fuiste autor, primero de un bestseller que es Nutrición en Genética. Cuando digo bestseller es 5 ediciones sin contando. Y ahora Somos lo que comemos. ¿Sí? El primero lo tenía leído, el segundo fue toda una novedad, porque se disparan un montón de preguntas que escapan un poco a la medicina, que uno se empieza a hacer mientras lo va leyendo. Y hay cuestiones que tienen que ver con la alimentación y la longevidad también, pero con el buen vivir. Y uno generalmente relaciona el buen vivir con Pasarla bien. Pasarla bien. ¿Cuál sería esa diferencia? Yo creo que en realidad en algún punto lo que tenemos que entender es que no hay prohibiciones y obligaciones, que lo que tenemos que entender es que hay productos y dosis. Digamos, en la medicina siempre el producto es un medicamento y la dosis es una cantidad de ese medicamento, o antiguamente el concepto de la caloría con la cantidad, con la cuantificación, pero hoy entendemos que para poder construir un mejor futuro, una mejor longevidad, lo que comemos y tomamos todos los días, podemos mejorar ¿qué? La expresión de los genes, que es lo que siempre hablo de la epigenética, ¿no? Digamos, hoy nosotros acá estamos en el estudio y la gente está en su casa, y se prenden y se apagan luces en nuestro genoma, y lo que hacemos para tener una longevidad más saludable y sumarle años a nuestra vida, lo hacemos todos los días con las decisiones que tomamos. Entonces, hoy en el mundo hay un gran desafío. Las personas con mayor poder adquisitivo, los empresarios más grandes del mundo, están invirtiendo en este campo de investigación, que no es buscar la inmortalidad, es tratar de construir, me parece muy importante esta palabra, ¿no? Una longevidad saludable. Cuando yo hoy tengo 45 años, tratar de que cuando tenga 80, 90 o 100 años, sentirme bien, no tener que estar dependiendo de 10 pastillas para poder controlar diferentes parámetros de mi cuerpo. O sea, se entiende, o sea, vivir más, pero llegar bien. Claro, disfrutar. Que hoy hay personas que lamentablemente no pueden disfrutar esa longevidad porque hoy entendemos que parte de la alimentación influye positivo o negativamente en esa etapa terminal de la vida. Y entonces el desafío para la ciencia, para nosotros, es que las personas no se enfermen o que tengan menor riesgo de enfermedad. Y hoy está íntimamente vinculado con esto, ¿no? Si yo como ultraprocesados, que no son alimentos, son productos, gaseosas, edulcorantes, ya sabemos que eso se asocia con un mayor riesgo de ¿qué? Sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, cáncer y aceleramiento del envejecimiento. Estoy en el horno, chicos. Pero se entiende. Mencionaste todo lo que consumo, básicamente. Pero se entiende, digamos. Yo creo que hay una cultura que no es que tenemos que comer más caro, porque está este concepto de que comer saludable es caro. No. Yo tengo 45 años, cuando era chico iba con mi mamá, iba con mi abuela, lo cuento en la introducción del libro, a la verdulería, a la carnicería, a la panadería. Y eso me parece que es como de la tecnología máxima que hacemos hoy nosotros todos los días en el análisis, es también volver a esa raíz de esa identidad del producto natural. Y ahí está un poco la clave. Algo que contás, o sea, se disparan
10 millones de aristas, pero voy a tratar de ir por lo menos de a una. Algo que contás y que me hizo pensar es verdad, es así. Se dispara automáticamente que dejamos de consumir productos de estación. Sí, Pero vos lo metés en el concepto de potenciar el ADN. claro, ¿Cómo es que se potencia el ADN? Porque uno tiene la imagen mental, la mayoría de las personas, que el ADN es algo que está. sí, O sea, sí, no se puede modificar, sí, salvo por cuestiones evolutivas. claro. Y yo creo que hay que cambiar el concepto que nosotros tenemos una secuencia del ADN, que son las letras, que es el resultado de nuestra mamá el óvulo y nuestro papá el espermatozoide, pero también a veces, Nicolás, no nos ponemos a pensar que es la información de cientos y cientos de años de nuestros familiares que no conocimos, que está comprimido en estas dos células que después se convierte en una persona. Entonces yo creo que lo que no se modifica, para que la gente entienda, es el código genético con lo que nosotros hacemos, positiva o negativamente con la alimentación, por ejemplo. Pero sí se modifica en la expresión de prender y apagar las luces, que esto es la epigenética. Entonces potenciar el ADN con los elementos de estación significa que si nosotros estamos en el invierno, no tenemos que comer frutillas, tenemos que comer cítricos. Y las verduras como brócoli, coliflor, ahora también que entramos en la primavera, también ese tipo. Ahora, cuando empieza el calor, para que la gente lo entienda, empiezan los carozos. Y los carozos son de una temperatura, digamos, de 20 o más grados. Y lo que me parece que está bueno, que en el jardín, en la primaria, en la secundaria, debería haber una nueva materia de crecimiento personal, de la sociedad humana, el nombre que vos quieras ponerle, que nos enseñen a comer, que nos enseñen a que los superalimentos están en la verdulería, que son los productos de estación, que voy a pagar menos por ese producto y además va a tener mayor contenido de nutrientes. Entonces, cuando uno dice, no, pago por un durazno en tal época del año, bueno, muy probablemente venga importado de algún lugar. Congelado. Sí, generalmente los duraznos no se pueden congelar, pero está bien lo que decís. Arándanos, ¿entendés? El arándano también es del calor. Entonces yo creo que tenemos que entender, cada uno de nosotros, que muchas cosas que aprendemos en el colegio no sirven para nada. Es la realidad, más en el mundo que estamos viviendo. Una materia que nos dé cómo comer, aprender a alimentarnos, no sé, poner los temas de la Argentina, salud sexual, ¿no? Vialidad y economía familiar. Claro, administrarte. ¿Entendés? Entonces, si vos decís, yo desde jardín empiezo a aprender estas cosas, que son las cosas que te sirven para todos los días, no me parece una utopía pensar que esto es muy importante y nadie nos enseñó esto. Entonces, hay como un tema de que yo planteo también que son temas de todos los días. Una de las cuestiones que se disparan automáticamente cuando uno habla de longevidad y alimentación son estos descubrimientos que fueron surgiendo en los últimos tiempos respecto de, bueno, prestemos atención dónde están las poblaciones más longevas. Sí. Y de golpe descubren que, bueno, la dieta mediterránea tiene una serie de componentes que hacen que seas más longevo en idénticas condiciones de insalubridad, Tal cual. de cosas que te metes en el cuerpo. Sí, Bueno, sí, sí. y después aparecieron las zonas azules en el planeta, que apunta a lo mismo. Pero vos mencionás a Hipócrates en un momento. Sí. Y uno dice, Hipócrates, que la comida sea tu alimento y el alimento sea tu medicina. Pasaron 2500 años, Sí. más de 2500 años. ¿Él vio algo que nadie prestaba atención o nos olvidamos y dejamos de mirar la medicina como algo más complejo o pasamos recién ahora a decir, pucha, este hombre tenía razón? Primero que una persona, un pensador es un crack y una cosa de un talento natural y una visión. Y claramente después de tantos años tiene razón. Yo creo que en algún punto nosotros nos dedicamos a estudiar los mecanismos. Digamos, yo creo que lo que hacemos nosotros a nivel de la genética es entender por qué una persona come algo y se siente mal. Y entender por qué tiene acidez, o por qué tiene migrañas, o por qué se le hincha el abdomen como un globo. Y a veces hubo una transición de que nos focalizamos en tratar de solucionar el síntoma, pero no de solucionar el problema de fondo, que es básicamente a veces pensando que algo que como y tomo todos los días me genera algo. Hay personas que toman todos los días inhibidores de la bomba de protones que son antiácidos.
pero por ahí están tomando mate, están tomando café, están comiendo palta, comen frutilla y lo que tienen en realidad es una intolerancia a la histamina, que es un tema apasionante, que lo menciono en el libro, que no se conoce en la Argentina, y si querés lo podemos charlar porque vamos a ayudar a un montón de personas con esto. Pero me parece que en el fondo una transición de la modernidad, yo creo que la medicina y la ciencia ha tenido hitos muy importantes. Estábamos hablando antes de que empezáramos la charla, el tema de los antibióticos, ¿no? Los antibióticos tuvo un impacto que mejoró la expectativa de vida. Estamos hablando de longevidad. Bueno, hubo un hito de cuando Fleming lo encontró, lo descubrió y después eso se pudo llevar a la práctica, porque aprendí una vez con un profesor en Boston algo que me dijo hace muchos años cuando era estudiante, me dijo, Jorge, de lo que se descubre hasta lo que se implementa, que hay mucha publicación, de promedio pasan 10 años. Y la verdad que esto me lo dijo en el 2001, me acuerdo, y la verdad que tiene razón, digamos, tarda el tiempo la implementación, pero porque tiene que estar validado científicamente también. Y yo creo que hay un punto muy interesante en esto, el entender que nos focalicemos mucho en resolver diferentes tipos de alarmas que nos da el cuerpo y no interpretar esas alarmas como que hay algo más de fondo que está ocurriendo. Y creo que ahora hay como mayor información. Otro de los hitos importantes fue el genoma humano, la aplicabilidad del genoma humano a lo que termina pasando hoy en el desarrollo de la ciencia y la medicina. Ejemplo, la genética posibilitó que termináramos hoy con una pandemia de coronavirus. Descubrió el genoma, básicamente la PCR, que hoy es un término de uso cotidiano, que me encanta, permite hacer el diagnóstico y la vacuna es un desarrollo a partir del descubrimiento del microorganismo. En tiempo récord. En tiempo récord. Entonces, en todo ese paso, yo te puedo decir que hay hitos importantes que han mejorado la expectativa de vida y la calidad. Pero creo que también en esa vorágine de desarrollo hubo también a veces un poco, no porque esté mal, sino porque es parte de la evolución y de la progresión del desarrollo, un espacio en el cual nos pasó esto, ¿no? Tratar de profundizar y entender. Y hoy con la genética entendemos esos mecanismos y podemos ayudar a las personas diferente a los que pasaba hace 15 años atrás, por ejemplo. Recién mencionabas los alimentos ultraprocesados y tratar de entender qué es lo que pasa con nuestro cuerpo. ¿Hay enfermedades que son nuevas relacionadas a la alimentación o que recién ahora se descubrieron? Ejemplo, el aumento de conocidos que todos tenemos con celiaquía, que hace 100 años nadie sabía de qué estábamos hablando. ¿Son enfermedades nuevas o ahora se descubrió por qué pasaba y antes había personas que sufrían y no sabían por qué? Está buenísima la pregunta. Yo creo que es una combinación de las dos cosas. Primero, entendemos qué es la celiaquía y por eso tenemos la mayor capacidad de identificarla y las personas que son los gastroenterólogos de tratarla. Y segundo lugar, hay cuestiones que los factores externos también estimulan la producción de enfermedad. Ejemplo, si vos comes ultraprocesado que genera, o edulcorantes o gaseosas que generan irritación en la flora intestinal, lo que llamamos hoy la microbiota, un término más nuevo, más canchero, lo que antes conocíamos como la flora intestinal. Exacto. Eso genera una reacción del sistema inmune. Para que la gente lo entienda, es como hay un manto, que es como si fuera un mantel o una membrana de un techo, y hay sustancias que generan daño microscópico. Y eso que ocurre, lo que hace es generar pequeñas fisuras que hace que conecte el espacio del intestino, se conecta con más profundidad de ese mismo órgano, y el 80% del sistema inmune está ubicado ahí. Y el sistema inmune, cuando algo se rompe o algo se daña, una de las funciones es ir con la inflamación a repararlo. Me corto un dedo, se me hincha el dedo, no es que está peor, sino que el sistema inmune va a inflamar ahí con los factores de la coagulación para que uno no se desangre en términos manda la extremos. infantería a combatir. Ahí es como la guerra de las galaxias, va a destruir al enemigo. Entonces, lo que termina pasando es que hoy entendemos que hay un mecanismo que incluye que lo que comemos y tomamos genera una inflamación molecular, estimulando negativamente el sistema inmune para una función que no es la primordial, porque la primordial es la defensa. Sí. Y eso hoy entendemos que el mecanismo de lo que se llama desbalance de la microbiota, disbiosis, inflamación intestinal, permeabilidad intestinal, es una reacción exagerada del sistema inmune para
enemigos que los incorporamos sin saberlo, pero hoy científicamente está comprobado, y hoy entendemos que hay un núcleo de desarrollo de una inflamación crónica que favorece las enfermedades crónicas más conocidas. O sea, es una mezcla de las dos cosas. Antes había gente que no se enteraba y la pasaba mal, Tal cual. y al mismo tiempo hay como una aceleración Del conocimiento. del conocimiento Y de la aplicabilidad para que esa persona pueda tener de una mejoría, claramente. Está bien. Cuando hablamos de ultraprocesados, ¿son todos dañinos? Es que no son, hoy son construcciones y diseños. O sea, ¿qué es un ultraprocesado? Un ultraprocesado, técnicamente? el ultraprocesado es cuando vos agarrás una etiqueta esto fue una gran satisfacción del Instagram de la cuarentena. Vino una vez mi mujer y me dijo, Jorge, fuimos al supermercado, comprá un producto y analizá la etiqueta. Y yo lo que trato de hacer es trasladar el contenido de la etiqueta y lo analizo en la literatura de lo que esté descrito científicamente y trato de dar un concepto acorde a ese producto. Entonces, para que la gente entienda, los ultraprocesados tienen una gran cantidad de ingredientes y generalmente están en el lugar de la etiqueta que no se ve, Y muy chiquito. ¿no? Generalmente focalizamos como la caloría, como que es lo básico, es un concepto Yo desde que comencé antiguo. con la presbicia dejé de leer eso. Bueno. Parece un chiste, pero no se ve. Yo le saco una foto a veces para analizarlas también de nota edad, ¿no? Pasado de los 40 no lo ves. Entonces, el ultraprocesado me parece que está bueno entender. Primero, el primer ingrediente es el más importante, por el cual uno fue a comprar ese producto. A mayor cantidad de ingredientes, más procesamiento, menos saludable. Porque el concepto es que esté mayor cantidad de tiempo en góndola y eso hace que tenga aditivos, que tenga conservantes, que tenga colorantes, que tenga sal, que tenga azúcar, que tenga grasa, porque es lo que más nos gusta en el cerebro. O sea, naturalmente no hay productos que tengan la combinación de grasa y azúcar. Es una construcción porque es lo que más nos gusta. Entonces te comes un pedacito y terminás comiendo el paquete entero. No es para que la gente se sienta culpable. Hay un diseño y un pensamiento para que eso ocurra. Me tomo un vaso de gaseosa, me quiero tomar medio litro o un litro de gaseosa. Estimulo la producción, ¿no? de pico de azúcar en sangre, insulina para que baje el azúcar en sangre, entra a la célula y me pide más. Y hay como una adicción al hidrato de carbono. Entonces la gente a veces se siente culpable, nos pasa a todos, eso es una cuestión. Entonces, hoy me parece que tenemos que entender que son decisiones informadas. Como digo yo, si vos querés comer algo que sabés que te hace mal pero que te gusta, es la dosis y el momento. Es como decir, bueno, yo voy a tomar la decisión de consumir esto y sé que no me va a caer bien. En el presente porque tengo una intolerancia alimentaria o en el futuro. Bueno, pero si la dosis no es constante y diaria, me parece que es una dosis aceptable porque si no yo me pongo en el médico perfecto o en el robot que no me doy las cosas que me gustan y me es permitido. Si yo creo que nosotros hoy en la medicina tenemos que ser coherentes lo que hacemos privadamente con lo que hacemos a nivel profesional. Entonces, si no, yo no me puedo ir a sentar a comer un bife de chorizo con papas fritas, que es mi plato preferido, a ningún lado, o comer una proboleta que tengo intolerancia a la lactosa y me cae mal. Ahora, si yo consumo eso todos los días, yo sé que me va a generar un efecto negativo. Entonces, trato con mi decisión informada decidir, bueno, el momento de placer y disfrutar, decido que en algún punto me siento un poco mal porque el contexto es mucho más importante, porque estoy con mi mujer, estoy con nuestro hijo, estoy con la familia, estoy con un grupo de amigos. Y eso me parece que es algo que me puede ayudar a mantener el tiempo de una manera mucho más real, porque yo te digo, mira, Nicolás, esto lo tenés todo prohibido y tenés obligación de consumir. Va al fracaso. No, es como, está comprobado que es imposible de cumplir. ¿Y por qué nos gusta tanto esas cosas entonces? Recién dijiste que el cerebro estaba diseñado para que nos guste eso, pero ¿por qué todo lo que nos... Bueno, frase histórica, ¿por qué todo lo que nos gusta nos hace mal? No diría que es tan así, lo que pasa es que hemos perdido ese romanticismo por el producto natural. Nosotros tenemos una huerta familiar que lo hemos trabajado con mi suegro y nuestro hijo también nos gusta. Pero después, bueno, está Héctor que nos ayuda mucho, ¿no? Y creo que en algún punto cuando vos vas a una verdulería y después comes algo que no tiene sabor, es como que no te llama a comerte, no sé, un tomate o una, no sé, o una ensalada con una rica lechuga. Y yo creo que en algún punto
eso es como yo le digo a todo el mundo, andá, decirle al verdulero que te dé algo que sea rico, ¿no? Y es como cuando vos vas a devolver algo que no te gusta. Ahora, es interesante también lo que vos planteás, porque el centro del placer en el cerebro, que está la dopamina, que está el gen de RD2, nos pide eso. Y nos pide eso, y los placeres son los que potencialmente tienen la capacidad de convertirse en una adicción. Y entonces hay un estudio de todo esto. Mirá, si vos vas a un supermercado, hoy es como un casino básicamente. Está cerrado, la mayoría no tiene luz, tiene ricos olores, están ambientados, las góndolas del supermercado tienen una estrategia de tipo inmobiliaria, se pagan por los lugares. En algunos lugares no tenés wifi, o sea que a veces no tenés buena señal de celular y estás ahí para que uno vaya a consumir. Aparte está acomodado para que vos vayas recorriendo en determinado sentido. Y hoy cuando llegás a la caja tenés chocolate, golosinas, todo, que es lo que también está estudiado. Es como cuando, viste, entras a un shopping y lo primero que están son los perfumes. Exacto. Nada es accidental. Se invierten millones de dólares en el mundo para todo esto. Entonces, hay un diseño de esto y yo también me gusta comer un chocolate, no del 80%, a veces me gusta comer un chocolate con leche riquísimo. Pero creo que el entender es esto, decir, mira, si yo como chocolate, me gusta, tengo intolerancia a la lactosa y después me siento hinchado y después me siento un poco mal. Bueno, pero entonces yo creo que hay que buscar ese balance de entender cómo 95-90% de mi semana impecable y después ese 5-10% me lo reparto en el asado, en el caso mío la proboleta, o comer un poco de helado, ¿no? Pero como mucho menos que antes porque hoy yo le digo a la gente y a mis amigos y a mi familia, hoy dame sentirme bien. Tengo 45 años, yo quiero sentirme bien. No quiero estar como hinchado o cansado, ¿no? Entonces, yo creo que va con esa construcción que también estimuló la pandemia. ¿Por qué? ¿Por qué estimuló la pandemia? Porque cuando empezó la cuarentena, nosotros empezamos nuestra cuarentena a nivel familiar casi una semana antes que fue obligatoria, porque bueno, hablo con gente en Europa, en Estados Unidos. Un poco de susto y preventivamente nos guardamos. Sí, y hablaba con alguien que trabajaba en un hospital en Boston y le dije, ¿qué pasa? Y me decía esto. Y entonces yo le dije a mi mujer, mirá, la verdad que, y por nuestro hijo y todo, y entonces nosotros empezamos esa cuarentena antes, pero al principio de la pandemia, cuando empezamos nosotros la cuarentena, había un gran desconocimiento de cómo impactaba este virus y la verdad que hicimos un comportamiento totalmente primitivo. Cada uno de nosotros se fue a su caverna, Exacto. se fue a su casa a protegerse. Yo me acuerdo que al principio nosotros salíamos con guantes y con barbijo y la gente nos miraba como no era obligatorio ni nada, era como astronautas más o menos. Y lo que terminó pasando es que si vos observabas, las personas que tenían en ese momento diabetes, hipertensión y sobrepeso son en ese momento los que tenían mayor porcentaje de internación y de complicaciones. Entonces, hubo como una cierta reflexión de un grupo de personas y también del ambiente de la salud, no digo médico, de la salud, nutricionistas, ¿no? Porque cada vez creo que debemos hacerlo más interdisciplinario. El entender que no todos estábamos en la misma condición de salud y que lo que hacíamos y tomábamos decisiones todos los días nos ponía en una mejor o peor condición frente a este virus desconocido. Y eso se terminó comprobando y me parece que es súper útil porque hay como un interés de la información de esto y también por eso estamos charlando nosotros de estos temas en el cual no da lo mismo. Y que la medicina, nosotros cuando estudiamos medicina, hoy debería la nutrición ser como algo trascendental en una materia, porque cuando la materia de medicina, cuando se hace en la UBA, como hice yo, dura 15 días y no le damos importancia, o por lo menos yo no le di la importancia que merecía en ese momento, y debería tener mayor cantidad de tiempo y mayor jerarquía, porque hoy entendemos que juega un rol en todo nuestro cuerpo humano, en todo nuestro mecanismo de la genética. El colon, que era un órgano deshecho, hoy es un órgano que está entre los primeros lugares de jerarquía por el tema del sistema inmune. Entonces creo que hay una reflexión de la pandemia, que hay gente que comió peor por miedo, por incertidumbre,
porque cada uno de nosotros hace lo que puede, y otros empezaron a tratar de entender de que había que comer más sano para potenciar el sistema inmune. Te dejo picando una pregunta para después del corte. Dale. Así como aumentaron las consultas psiquiátricas después de la pandemia, también aumentaron las consultas por sobrepeso. ¿Qué fue lo que pasó? Que ese contexto de mayor conocimiento sobre la persona de riesgo también impactó en que los que estaban en peso terminaran con sobrepeso. Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos con Jorge Dotto para seguir charlando de genética, nutrición y alimentación. Seguimos con más de esto que hemos dado a llamar Es Más Complejo, con Jorge Dotto, médico genetista, y seguimos charlando de nutrición, genética, y te dejé una pregunta antes de ir al corte sobre qué pasó durante la pandemia, que también muchas personas que tenían un peso saludable comenzaron a hacer consultas porque el sobrepeso aumentó. Mira, te lo pongo así. Tenemos un vaso de agua. Toma un traguito. ¿Qué es lo que hago? Ejecuto una función racional. Tomé un trago de agua. Me doy cuenta que falta agua para tomar. ¿Ok? Básico. Cuando hay algo racional, no es emocional. Cuando vos planteas esto, me parece que está buenísima la pregunta. ¿Por qué? Porque hay personas que por el miedo, por la incertidumbre, por la ansiedad, por el desconocimiento de lo que estaba pasando, la emoción prevaleció y en ese momento comían lo que podían por varios motivos. Uno, porque puede ser que no sé cocinar. Y entonces tengo una necesidad de comprar lo que puedo. Y ahí se potenció también comprar delivery, que era lo que uno podía acceder. Segundo, por ahí, en ese momento también tengo que darme un premio, porque no sé qué va a pasar con mi futuro. Es mi supervivencia. Entonces digo, pará, si yo no sé qué va a pasar, y entonces la voy a pasar bien, como estábamos hablando antes, y bueno, entonces como todas las cosas que me gustan, porque es como un premio para tratar, y entonces lleno el estómago con algo que básicamente me gusta, porque nadie se da un premio con un puñado de nueces o con unas aceitunas. Es lógico. Porque si no, lo anoto yo, mira, Nicolás se da un premio con aceitunas, raro. No, a mí trae un kilo de helado. Y... Claro. Entonces, lo que digo yo es, en ese caso en particular, lo que estimuló fue lo que llamamos desinhibición alimentaria técnicamente o hambre emocional. Entonces, esto nosotros lo analizamos con la genética en el test nutricional, que significa que para mí el comportamiento alimentario, que lo que vos estás planteando, juega un rol trascendental en esto que vos estás diciendo del peso corporal. ¿Por qué? Porque yo tengo marcado el hambre emocional. Soy una persona que además tengo una mayor cantidad de hambre comparativamente con otros. Me dificulta sentir saciedad. ¿Qué significa? Que cuando como, el estómago no le manda las señales al cerebro para decirte para de comer, y ahí hay como una mayor cantidad de ingesta, sin control a veces, y la gente no se tiene que sentir culpable, porque lo emocional no es racional y hay un mayor consumo no registrado, como cuando tomé el traguito de agua. Si después cuando como no me doy cuenta cuándo parar, voy a consumir más. Si después le sumás mayor cantidad de harina, mayor cantidad de producto lácteo, o que esa persona necesita moverse para perder peso corporal, porque hay una variante que me dice que si se sientan 10 personas en una mesa, y hay una de esas personas que si cuando termina de comer lo mismo que otras, no sale a caminar o no se mueve, va a aumentar de peso corporal. Entonces estabas encerrado, sin una disponibilidad habitual de insumos, limitado en algunas oportunidades y limitado en tu capacidad de producir, ¿no? Cocinar. Si además tenés alguna de estas cosas del comportamiento y además no podés salir porque no te podés mover, bueno, en algunas personas eso genera un efecto muy negativo. Hay una palabra que me dio la impresión que no te gusta utilizar mucho, que es permitido. Es que, mira, esto te cuento un backstage del equipo. Las nutricionistas me dicen, no está bueno decir permitido porque nosotros siempre hablamos de que no hay cosas prohibidas o permitidas. Pero me cuesta encontrar la palabra de esto de decir, bueno, como algo que me gusta y no me hace bien, era como muy largo, ¿viste? Entonces el permitido termina siendo un poco esta idea o este concepto.
A mí palabras que no me gustan son dieta, no me gusta paciente, no me gusta alimento ultraprocesado. Son palabras que creo que tenemos que cambiar, porque paciente ya está enfermo y que nosotros tenemos que, la prevención realmente de la medicina es evitar que esa persona se enferme. Dieta me parece que está totalmente relacionado con algo de hace 20 años atrás, con la restricción calórica, y hoy tenemos que pensar que el peso es un parámetro de salud y que no es una dieta universal que fracasa, sino es cambios, cantidad, calidad y construcción del hábito a futuro, que es lo que nos permite mantener. Ahora, hablando de cambios de costumbres, ¿no? Así Sí. como vos mencionabas, de pasar de recorrer el barrio seleccionando productos a, bueno, comer lo que llega o ir al supermercado, hay otro cambio de costumbres que van avanzando con el tiempo y, por ejemplo, hoy es habitual en cualquier barrio de cualquier ciudad encontrar alta disponibilidad de productos veganos y muchas personas que siguen una dieta vegana. Sí, ¿Esto puede convivir con una nutrigenética? totalmente. Me parece que está bueno aclarar que el vegano o el vegetariano, para que la gente entienda, el vegetariano hay diferentes categorías. Y ahora te voy a contar una anécdota muy divertida que me pasó hace muchos años atrás. Y el vegano no consume producto animal, para que se entienda. No consume ni huevo, no consume producto lácteo, no consume nada. Me parece que hay que poner este concepto, que esas personas no están en una peor calidad nutricional o una peor calidad de salud porque eligen una manera de alimentarse y de hidratarse. Me parece que hay que salir de estos paradigmas instalados de que, bueno, no puede ser vegano o vegetariano porque le falta. Alguna suplementación claramente lo hacemos, pero hoy cuando una persona viene y nos dice yo soy vegetariano, soy vegano, lo respetamos y nuestro rol es mejorar en jerarquía ese veganismo o esa práctica de ser vegetariano. Hoy las personas que son vegetarianas con este hábito le agregan hasta 10 años a su vida, está comprobado científicamente, ¿no? Entonces, está bueno entender que lo que uno consume puede ser por un motivo que es totalmente, que yo lo respeto muchísimo por el tema de los animales, puede ser por un tema ambiental, hay un montón de motivos, puede ser porque le gusta, por religión, por un montón de motivos, sí. Y me parece que hay que sacar estos prejuicios de que está mal practicar ser vegetariano o vegano, ¿no? Y esto, por eso te decía hace unos años, me acuerdo, cuando vivía en Estados Unidos, me mandan un mail, me invitan a dar una charla, hotel, esto, lo otro, y me dicen, ¿tiene alguna restricción alimentaria? Y me mandan toda una categoría que yo no la había visto nunca en mi vida, imagínate, sí. Venía de Argentina. ¿Qué tipo de vegetariano es? Yo puse que no era nada. Y esa fue la primera vez que alguien me preguntó del tema de categoría vegetariano y de alergias e intolerancias alimentarias. Ahora es normal. Ahora es normal. 20% de la población tiene alergias o intolerancias alimentarias. Y me llamó mucho la atención. Y eso lo cuento en el libro porque te estoy hablando hace la prehistoria, no sé, 15 años atrás. Ahora, 20% de la población, una población que estimamos en 7.200, 7.300 millones de habitantes, da mucho. Sí. Y vuelvo a preguntar, ¿es porque esto se pudo averiguar ahora? Sí. ¿O porque comenzamos a alimentarnos cada vez peor? De vuelta, no te quiero evadir, pero te contesto de las dos maneras antes, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en Argentina hay 47 millones de personas. Sí. 20% es muchísima gente que hoy cuando se levanta todos los días se siente mal, se siente hinchada o le duele la cabeza o no durmió bien. Y la verdad que a veces tiene que ver, puede ser con gaseosas, edulcorantes o ultraprocesados, pero a veces tiene que ver con alimentos saludables. Y me parece que hoy, por ejemplo, tenemos herramientas para decir, tenés alergia al trigo, tenés intolerancia a la histamina, tenés intolerancia a las solanáceas, tenés intolerancia a la lactosa, tenés un mayor riesgo para desarrollar celiaquía, que no es el diagnóstico, pero digamos hay que hacer otras cosas, anticuerpos o una biopsia. Pero hoy tenemos información, tenés alergia al maní, tenés alergia a la proteína de leche vaca, y uno dice, pero verdad, cada vez hay más categorías de esto, bueno, cada vez hay más genética del mecanismo para entender por qué eso ocurre, y la verdad que nos da una gran satisfacción hoy poder decirle a personas que hace 2 años o 40 años que están con un montón de síntomas y decirle, mira, por ahí lo que tenés que comer es menos palta
menos tomate, tomar menos mate, porque tiene intolerancia a la histamina. Y por ahí tenía migrañas o tenía insomnio y se despertaba a las 3, 4 de la mañana o se le hinchaba el abdomen con un globo. Y eso es como muy difícil pensar que tomo mate durante todo el día y después se me empieza a distender el abdomen o como una ensalada de tomate, espinaca, me tomo una copa de vino tinto y después como chocolate y me despierto a las 3, 4 de la mañana en estado de alerta. Y por ahí fueron a ver al neurólogo, fueron a ver al gastroenterólogo, fueron a un alergista, y es una sustancia que se llama histamina, que claramente forma parte de las reacciones alérgicas, pero que hoy encontramos muchísima gente que nos consulta o que a veces me escribe en el Instagram para decirme, Jorge, por ahí hice una restricción de esto y me siento mejor. Y esto no es conocido en la Argentina, no es conocido en la región. Yo hoy con el tema del avance también de la pandemia hago consultas online con gente que vive en Europa, en Estados Unidos, y podemos a una persona que vive en el exterior también decirle, comprate este test genético y nos mandás el dato crudo y analizar en nuestro software en la computadora y hacer lo mismo que estamos haciendo una persona que vive a 3 cuadras de la oficina. Y esta intolerancia es algo nuevo y estamos haciéndolo en el mismo momento que está ocurriendo en el mundo. Y eso me parece que está bueno porque no es que en Argentina lo estamos haciendo 10 años después, sino que lo estamos haciendo en el mismo momento que esto está ocurriendo. Se describió hace unos años, pero es de aplicabilidad. Y las alergias o intolerancias alimentarias es algo mucho más frecuente y es importante que la gente lo cuente y lo hable. Viste que a veces hay como una cuestión de decir, no lo digo porque todo el mundo me dice me cae todo mal. No, háblenlo con la familia. Sí. Si hay personas que tienen cosas, la información genética más disponible es charlar con la familia. Hay otro gran mito que es, si es saludable no te puede caer mal. Tal cual. ¿Cómo te va a caer mal una palta? Claro. Y hoy vemos que por ahí una persona, no es que le cae mal comer palta, pero por ahí come 3 paltas por día. Y por ahí su dosis es comer media palta. Una persona come 3 tomates por día y por ahí que tiene que comer 1. O una persona dice, como chocolate y me da migraña. Bueno, es porque la liberación del cacao genera la histamina, es una sustancia que está en el cerebro y que es la lamparita que nos hace despertar todos los días. Entonces hay personas que con ese menú que te dije de la cena, su cuerpo está compitiendo entre el dormir y el despertar. Y cuando vence la histamina, es como el alerta del despertar y la lamparita para prenderse. Porque la histamina todos los días es la encargada de despertarnos. Cuando estamos durmiendo nos despertamos. Entonces yo creo que esto que vos decís, hay elementos muy saludables que se han posicionado porque son saludables, porque tienen un alto contenido de nutrientes, pero de vuelta, pensemos que a no todo el mundo ese producto nos puede hacer bien. ¿Y quién va a sospechar que por ahí como una banana y tengo migraña? O como banana y palta y tengo migraña. Si son los elementos que le dicen a los chicos que son los primeros sólidos que tienen que comer cuando tienen 6, ¿no? Exacto. Entonces es como a veces muy difícil pensar que algo que está tan instalado nos pueda llegar potencialmente a caer mal. Hace muchos años, ya hace unos cuantos años para términos científicos, se descubrió que determinados nutrientes que faltan en la infancia repercuten cognitivamente en la adultez. Y además de eso se generaron un montón de programas en un montón de países para que, bueno, está bien, tenemos pobreza, pero por lo menos hagamos asistencia alimentaria. Sí. Y algunas de esas cosas vienen en productos ultraprocesados, reforzados en hierro, etcétera, que tiene sentido. Ahora, una alimentación saludable de este tipo, como la que estamos planteando, ¿es compatible con las necesidades de un mundo cada vez más habitado y que si lo hacemos cada vez más saludable va a ser cada vez más habitado por una cuestión de longevidad? O sea, ¿una persona sin recursos se puede alimentar saludablemente? Mira, sí. La respuesta es sí. Lo que pasa es que tenemos que ir a buscar la educación en eso que te decía antes, jardín, primaria, secundaria, y también estimularlo. Si cualquier persona en Argentina pones en una maceta, no te digo que tenés que tener 50 hectáreas, ni 1000 hectáreas. Hay gente que se dedica a armar macetas para los edificios o para una casa que por ahí no tiene. Y ahí vos podés hacer productos que crecen fácilmente. Si una persona compra semillas y la cuida, con un porcentaje muy bajo, realmente puede generar. Ahora te voy a decir otra cosa que no la tenés que producir y la podés comprar. Legumbres, porotos, lentejas, garbanzos, alto contenido nutricional, de potasio para disminuir el riesgo cardiovascular y una gran cantidad de fibra para bajar a nivel inflamatorio en la microbiota.
En Argentina, un paquete de porotos, que hay muchísimas variedades, de lentejas y de garbanzos, que lo bueno de las legumbres es que se pueden comer en invierno, con un guiso, con verduras, riquísimo, no hay que hacer nada, Y en y en verano con ensalada. ensalada. Un paquete sale entre 300 y 500 pesos un kilo. Con 250 gramos puede comer una familia tipo, 4 personas, 4 comidas. Decime, con 500 pesos, ¿cuánto puede comer? Digo, está bien, vos me decís, no quiero comer solamente legumbres. No, se entiende. Pero comprás en la verdulería. Yo hoy al mediodía comí una ensalada de lechuga, zanahoria, hojas de remolacha, que están buenísimas, que la incorporamos hace 3 semanas porque no conocíamos y es muy sabrosa. O sea, te comés la remolacha y después en vez de tirar las hojas, la usás como ensalada, porotos blancos y después le puse un huevo duro. Tengo todo ahí. Ahora, no pagué una fortuna por hacer eso y cocinármelo, ¿se entiende? Sí. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer en Argentina es empezar a comer de una manera que realmente te ayude también al bolsillo. Si vos tenés el hábito de comer legumbres, que no lo tenemos en Argentina, y las remojás y al otro día las podés consumir de vuelta, fría o caliente, y después vas a la verdulería, eso no es más caro que comer. Mirá, te voy a dar un dato. Hace unos meses atrás, cuando recibo las etiquetas en Instagram que me dicen, Jorge, analiza esto, me dieron uno de uno de esos puré artificiales. Lo compré, lo analicé. Claramente lo que menos tenía era papa, pero tenía un rico sabor a papa. Sí. En ese mismo mercado, Y más el que viene con queso. el mismo mercado chino tenía la verdulería. Fui y le digo, ¿cuánto sale el kilo de papa? El kilo de papa era más barato que ese paquetito. Sí. Ahora, ese kilo de papa podía comer esa familia tipo, no un puré, 6 purés. Ahora, voy a decir, bueno, tengo que pelar la papa, la tengo que lavar, la tengo que poner a hervir. Pero me parece que hay que salir de este eslogan de que comer saludable es cool, es más caro. No, tenemos que tratar de estimular que la gente en algún punto haga este tipo de cambio. Y también tiene que ver con el tema educativo. ¿Por qué no podemos tener jardín, primaria o secundaria que nos enseñen a comprar los productos de estación? ¿Por qué? Cuando uno viaja en otros lugares del mundo, ejemplo en Europa, vas a lugares que están las huertas. Son huertas que los municipios le dan espacio a la gente y que cada una de las personas, lo ves en Francia, lo ves en Suiza, lo ves en un montón de lugares, son espacios de huertas por ahí comunitarias. Y me parece que está bueno estimular eso. Acá en Palermo hay una huerta que pusieron unos amigos que tienen un restaurante súper innovadores, que son una huerta que ellos hacen para la gente del barrio, para algunos colegios. Ahora, no invirtieron una fortuna en hacer una huerta en una plaza. Y yo creo que ahí hay que cambiar un poco los prejuicios y el preconcepto, el prejuicio de decir, no, si me como estos paquetes, el supermercado sale mucho más caro que ir a comprar la verdulería o las legumbres, o tomar agua. Los que venimos de familias italianas, sabemos que nuestros abuelos no eran personas pudientes, pero la mayoría de la comida venía del huerto del fondo. Y también esto que está diciendo vos que me encanta, ¿qué tiene que ver? Que después a veces, te digo lo que hacemos nosotros a veces en casa, ¿viste? Cuando vos haces las verduras hervidas o al horno y después, nada, se empiezan a oxidar porque, entonces, ¿qué haces? La pones en una procesadora y después podés hacer una sopa de eso. Que es lo que hacían, ¿no?, nuestros abuelos con el minestrone o esas cosas. Y me parece que hay que tratar de buscar, para no tirar los productos y tratar de reutilizarlo. No me parece tan atractivo comerlo porque tiene un poco de color o cambió el sabor. Bueno, le pongo y me lo hago sopa, o lo pongo y lo pongo en otra cosa, o hago una tarta. ¿Se entiende? Creo que tenemos que buscarle esa vuelta a que el producto se utilice entero, que a veces no ocurre. Y ahí también hay un ahorro. Bueno, esto es una infidencia de la lectura del libro. Una de las partes que me hizo reír mucho, aunque no lo contabas de forma graciosa, era la planificación en la infancia, y recordé automáticamente que también en la casa de mi abuela o en mi casa cuando era chico había el menú de la semana. Sí. Y claro, uno recuerda automáticamente que probablemente el principal causal de divorcio en Argentina sea ¿qué comemos hoy? No sé. Sí. Bueno, ¿cuánto influye eso en una buena nutrición? Me parece que está buenísimo porque es lo que nos pasa a todos. Si vos no sabes planificar eso, es como que te genera
una ansiedad, yo lo cuento en el libro, a la noche o al mediodía, ¿qué vamos a comer hoy? Y como que, entonces en mi casa, mi mamá tenía pegada en la heladera lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y yo creo que para la gente también esto, ¿qué te ayuda? Es como un restaurante. Si vos tenés que comprar el stock para El menú del producir, día. es que sí. Si vos vas a un restaurante y tiene por ahí 3 platos, decís, che, qué poca oferta. Bueno, pero por ahí esos 3 platos están buenísimos, digamos, Y sabés que son además, frescos. y son frescos. Entonces, yo creo que en nuestras casas tenemos que aprovechar a que cuando vos planificás y tenés más o menos una idea, para mí no tiene que ser tan específico, nos ayuda también a planificar nuestra economía familiar. Decir, mira, tengo que comprar esto y por ahí ir a comprar mayor cantidad de veces, que nosotros vamos a comprar por ahí 3, 4 veces en la semana en la verdulería. Tratamos de comprar menos, lo usamos y después seguimos. Y la verdad que sí, que es un debate familiar el que comemos. Y eso también hace a poder organizarte y a pensar qué comer, acorde también a tu dinámica o si viene algún, no sé, algún familiar o algún amigo de invitado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, y eso planificar ayuda a ejecutar mejor, a implementar mejor. Tengo mil preguntas y no quiero que se nos acabe el tiempo. ¿Qué son los superalimentos que mencionás en una parte del libro y empezás a hablar? Superalimentos que cada uno tiene su estación, pero cuando vos hablas superalimentos y leo el primero digo, no, ¿cómo la berenjena es un superalimento? ¿Qué tiene de super? ¿Por qué? Porque me parece que se posicionó este término como que el superalimento es algo como si fuéramos a buscar una raíz que viene de Japón y la tenemos que ir a buscar al barrio chino. Y nada, los superalimentos están en la verdulería. El mejor nutriente se llama agua, ¿no? Y en algún momento esta frase que yo digo es que los mejores antiinflamatorios no están en la farmacia, están en la verdulería. Entonces yo lo que trato en el libro es, de la continuidad de nutrición y genética, es tratar de poner los espacios de verduras, de frutas y también el tema del agua como superalimentos que son los que nos generan, ejemplo, mejor capacidad de riesgo cardiovascular, no sé, la remolacha, la berenjena, la palta, que tienen alto contenido en potasio. Entonces, el entender que no tengo que ir a lo más complejo para sentirme bien o para poder prevenir a futuro. Y eso es el superalimento, es lo que podemos encontrar todos los días. La legumbre es un superalimento, el agua es un superalimento. Y hoy están descritos los mecanismos genéticos y moleculares por el cual genera la acción. Y entonces me parece que está bueno sacar ese miedo de que el superalimento es o la pastilla con la última enzima que se descubrió hace 2 semanas en, no sé, en Noruega, por ejemplo. Bueno, y a nivel genético, es decir, que potencian el ADN. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo es que potencia? Potencia es esto de la epigenética, es prender los genes buenos, es prender nuestras luces que estimulan ¿qué? Salud, que estimulan ¿qué? Prevención, que estimulan ¿qué? Disminución del aceleramiento del envejecimiento. O sea, la potencialidad que genera el ADN es buscar alimentos y la bebida, como el agua, que generan este efecto a nivel genético molecular. Entonces, en el libro lo que trato de escribir, o lo que hablo cuando hablo en el Instagram, es tratar de explicarle a la gente que lo que podemos encontrar cotidianamente tiene un valor mucho más trascendental de lo que nosotros le damos. Ah, bueno, es un poquito ahí que tengo de tal cosa. Y por ahí, viste, la espinaca tiene más vitamina A que la zanahoria. ¿Y la vitamina A para qué sirve? Para el desarrollo fetal. ¿Sirve para qué? Para la visión y para un montón de procesos moleculares que la verdad que no se hablan. Y eso es el tema de entender cómo estimular y cómo comer cosas que me gustan, pero cosas que me hagan bien. Y ese es el superalimento. Ahora, cuando pensamos en cuestiones alimentarias, hay un punto particular que tiene que ver con esto del descubrimiento del segundo cerebro, que le dicen, ¿no? Sí. En el aparato digestivo. ¿Puede llegar a afectar la salud mental, la alimentación? Sí. Sí, crudo. Contundente. 2 cosas. Ese segundo cerebro hoy está en el intestino grueso, que es la microbiota, y esa relación que hablábamos antes entre el sistema inmune. Y claramente hay personas que todos los días nos ven que refieren a ansiedad. Obviamente que la ansiedad es un aceleramiento del proceso mental para una situación. Yo digo, mirá, son
las 4 de la tarde, quiero que sean las 9. No. Bueno, quiero que sean las 9, quiero que, digamos, para que la gente entienda el proceso. Pero hay elementos que estimulan esa sensación de ansiedad. Por supuesto que hay un montón de factores, múltiples factores que estimulan la ansiedad o algún otro tipo de tema mental. Pero hoy con la alimentación también una persona puede sentirse que disminuye la ansiedad. Ejemplo, a veces hay personas que toman cafeína, toman café, y nosotros sabemos si esa persona tiene una mayor facilidad de desarrollar ansiedad cuando toma 1,5 tazas de café. Porque tenemos los marcadores genéticos que hablan del metabolismo del café. Sí. Entonces, a veces una persona que tiene ansiedad y me dice, no, yo tengo un montón de ansiedad y tiene este marcador, ¿qué nos ayuda a nosotros? Decirle, pará, fíjate cuánto estás tomando de café, porque parte de esa contribución de esa sensación, ese síntoma, tiene que ver por ahí con tu cantidad o dosis del café que estás tomando todos los días. Ahora, también hemos visto personas que tienen una mejoría en la sensación de ansiedad cuando cambia su alimentación. Pero hoy también hay mucha investigación sobre el tema del desarrollo del Parkinson, del Alzheimer, de enfermedades neuronales, que también esto lo que estás planteando, que tienen que ver con este proceso irritativo de lo que comemos y tomamos y que daña este sistema, ¿no? Y hay una conexión de un cable del segundo cerebro, ¿no? Del intestino al cerebro. Y entonces hoy alto contenido de vitamina C, alto contenido de vitamina E a nivel natural, genera un efecto por ahí más protector o disminución del riesgo para este tipo de enfermedades neurológicas. Jorge, muchísimas gracias por esto. Nutrigenética, señores, llegó para quedarse. Le agradecemos al doctor Jorge Dotto por desasnarnos en un montón de cuestiones y nosotros lo esperamos en una nueva emisión de esto que hemos dado a llamar Es Más Complejo y que hoy no fue tan complejo. Era difícil de entender, pero bastante más sencillo.